pastor Pepe en la red. Y hoy comenzamos el libro de Josué. Yo quisiera que meditáramos en un momento acerca de monumentos y de monumentos que conmemoran. Por ejemplo, podemos pensar en cada uno de nuestros países, los distintos países representados. Aquí tenemos a Colombia, Venezuela, México y Puerto Rico y bueno, y Miami. Estados Unidos. Si pueden pensar algún monumento específico que tenga que ver con conmemoración en cada uno de sus países, ¿qué les viene a la mente? El libro de Josué es un libro de conmemoraciones y memoriales. Y entonces, cuando nosotros pensamos en eso, en el libro de Josué, un libro de conmemoraciones y monumentos, yo le quiero traer a su consideración que en todo el libro de Josué vamos a encontrar 5 conmemoraciones presentes y dice que están presentes hasta este día. Algunas de esas conmemoraciones pudieran estar presentes todavía, pero hasta por lo menos hasta el momento en que se terminó de escribir la escritura, dice hasta este día. Y la importancia de estos monumentos es el propósito por el cual el Señor le instruyó a Josué de erigir esos monumentos. Y es permanecer en nuestra memoria, en nuestros corazones. Dios quiere establecer estas 5 verdades en nuestros corazones para testificar y evidenciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y con esto yo les voy a dar a ustedes como un adelanto, básicamente, ¿verdad? Y es una tarea. Venga. Porque vamos a tener las próximas, incluyendo hoy, son 4 semanas en total que vamos a cubrir el libro de Josué. Y la tarea va a ser primeramente leer el libro de Josué, son 24 capítulos. Eso en una hora pueden leer la mitad y en otra hora leen la segunda mitad. La pueden hacer en 2 días. Y entonces identificar con las referencias bíblicas esos lugares donde están las 5 conmemoraciones presentes en el libro. Esa es la tarea. Entonces, hoy día no vamos a cubrir esas 5 conmemoraciones, pero en realidad yo quiero retarles a ustedes primero a leer el libro de Josué. Esto es uno de los libros más fascinantes que yo encuentro más fascinante y lo vamos a ver aquí porque Dios nos quiere hablar lo que significa el libro de Josué, la implicación que tiene el libro de Josué en el plan redentor de Dios. Y por ende, como tipo y sombra, siempre me oirás diciendo que en el Antiguo Testamento es tipo y sombra de Cristo, de la obra de Cristo Jesús, el anuncio, ¿verdad? Y entonces queremos ver en Josué a Cristo. Queremos permitirle al Señor que nos muestre lo que Él quiera que experimentemos de su realidad en nuestra vida. Y esas 5 conmemoraciones tienen un significado, tienen 5 significados importantes que vamos a estar discutiendo. Pero yo les quiero poner ese desafío, poder considerarlo. Vamos a considerar ahora unos puntos que quisiéramos traer a colación en el libro de Josué. Y esos puntos son los siguientes. El libro de Josué, hay una nueva generación de israelitas. Recordamos que hasta entonces, cuando discutimos el libro de Números, cubrimos el libro de Números, que era un libro de desobediencia, esencialmente, y por causa de la desobediencia hubo cantidad de
de muerte y era un libro de funerales. Este libro trata con toda una nueva generación de israelitas cuyos padres murieron en el desierto, fueron los que salieron de Egipto, y estos israelitas nacieron en el desierto. Y entonces se cumplen las promesas de Dios con esta nueva generación. Y esas promesas de Dios las vemos en Génesis, primeramente con Abraham, hasta el cumplimiento de la promesa. Desde que Dios llamó a Abraham hasta el cumplimiento de la promesa fueron 700 años. Luego, esa promesa de que fuera la promesa de Abraham, de una tierra prometida y de una nación, de un pueblo. Entonces, esa promesa fue reafirmada en su hijo Isaac y en su hijo, y de por sí, y en su hijo, en el hijo de Isaac, Jacob. O sea, Abraham, Isaac y Jacob. Pero también esa promesa fue hecha a Moisés. Recuerda que Moisés estaba en el árbol de la zarza. Y entonces Jehová se presenta ante Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Ve? Y entonces dice la palabra que el Señor se acordó del pacto que había hecho con Abraham. ¿No? Se acordó. Ustedes pensamos que Dios se puede olvidar de un pacto. No, Dios no se olvida. Sino que es el tiempo de Dios. Las cosas ocurren en el tiempo de Dios. Y entonces ahora vemos esa promesa cumplida en el libro de Josué. Entonces, cuando llegamos al libro de Josué, vemos un libro, mientras que el libro de Números era un libro de muerte, de tristeza, de funerales. El libro de Deuteronomio era un libro de reenseñar a la nueva generación. El libro de Josué es un libro de regocijo por causa de la promesa cumplida. Ustedes se imaginan cómo los niños reaccionan el día del 25 de diciembre, porque empiezan a abrir los regalos el día de su cumpleaños, ¿verdad? Pues así el pueblo de Israel, esta nueva generación, al ver la promesa cumplida, fue lleno de regocijo. Y fue un libro de obediencia. Vamos a recapitular los temas de los libros del Antiguo Testamento que hasta ahora hemos visto. Vemos primeramente el libro de Génesis, que es un libro de comienzos, donde todo comienza. La creación, el diluvio, todo eso. Luego el libro de Éxodo es un libro de redención. El pueblo es liberado de Egipto, ¿verdad? Luego el libro de Levítico es el libro de instrucción. Ahí es donde la ley se explica con muchos detalles. Y entonces el tema es el culto de adoración a Dios, todo ese tipo de cosas que tiene que ver con el oficio de los levitas, de los sacerdotes. El libro de Números es el libro de deambulación por el desierto. El pueblo, por causa del pecado, estuvo deambulando por el desierto. No, una travesía que le hubiera costado 10 días, 2 semanas, le tomó 40 años. ¿Verdad? Y no estaba listo para la batalla. El libro de Deuteronomio es el libro de reinstrucción, donde a la nueva generación se le explica la ley, se le lee la ley y todas las expectativas y demás. Se renueva el pacto y demás. Y el libro de Josué es el libro de entrada y posesión de la tierra prometida. Es el libro de entrada y posesión de la tierra prometida.
Ahora, ¿cómo se aplica esto de que en todo esto en nuestras vidas? Nosotros, hay un cántico que dice que Dios no nos llamó para volver atrás, ¿verdad? Sino poseer la tierra que nos dio, ¿verdad que sí? Nosotros hemos sido llamados a entrar y poseer la tierra. Entonces, la promesa de Dios para nosotros, esa tierra prometida, es Cristo, es nuestra salvación, es la vida eterna, es en Cristo Jesús. Entonces, estamos dejando atrás toda la desobediencia en el contexto de los israelitas, es todo lo que estaba en el libro de Números, lo estamos dejando atrás, y ahora es el libro de Josué, vemos la obediencia, y aquí hay una comparación. El libro de Números, recordamos que la desobediencia trae consecuencias, que es la muerte, pero en el libro de Josué, la obediencia trae como resultado la vida. Entonces, fueron a preservación de vida. Pero en el libro de Josué todo es nuevo. Absolutamente todo es nuevo. Una nueva generación nacida en el desierto, un nuevo líder, Josué, un nuevo estilo de vida. Porque hasta la fecha, los israelitas lo que conocían era, esta generación de israelitas lo que conocían era lo que sabían de sus padres que habían aprendido en Egipto, pero que habían estado en Egipto 400 años de esclavitud en Egipto. Una nueva localidad, la tierra prometida, ¿verdad? Canaán, la tierra prometida. Una nueva dieta, porque hasta la fecha, por 40 años, ¿qué estuvieron comiendo ellos? Maná. Pura maná y agua. Un nuevo propósito. Y en la aplicación aquí, en Cristo Jesús, fíjense que está ahí el paralelismo, todo es nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cabe señalar también que el libro de Josué es el primero de los 12 libros históricos del Antiguo Testamento, comenzando por el libro de Josué y terminando con el libro de Esther. Eran los libros, con el libro de Josué comienza los libros históricos. Recuerdan que hasta entonces habíamos dado el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ahora son el Josué es el primero de 12 libros históricos. Y entonces, en la historia, ¿cuál es la historia detrás de este libro? Habían pasado 40 años en el desierto. Hay una generación lista para entrar a la tierra prometida. Entrar a la tierra prometida, conquistar a los habitantes de la tierra prometida y poseer la tierra. Y fíjense que esas son 3 cosas a las cuales el pueblo fue llamado: entrar a la tierra, conquistar a los habitantes de la tierra y poseer la tierra. Si me acompañan un momentito en Números, en el libro de Números, capítulo 13, verso 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Muy bien.
¿Cuál fue el nombre de nacimiento de Josué? Oseas. Y Oseas significa salvación. Ahora bien, si un padre llama a su hijo Oseas o salvación, suena bien, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Quién le dio el nombre de Josué? A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Moisés le llamó. Fíjense que Moisés, todo este tiempo, él era como el liberador, él se veía como el liberador del pueblo, ¿verdad? Y Dios tuvo que tratar con él. Y entonces, en ese trato, Moisés tuvo el discernimiento de llamar a Josué, a Oseas, salvación. Josué, que significa el Señor salva. Porque en realidad, ¿quién es el que salva? ¿A quién le pertenece la salvación? La salvación le pertenece al Señor. El único salvador es el Señor. Así que, si bien es cierto que Oseas significa salvación, Moisés lo pone más directo. El Salvador, el Señor es nuestra salvación. Así que sí, es por revelación. Totalmente. El nombre de Josué en hebreo es un retrato del nombre de Jesús. Josué es tipo de Cristo. Moisés había tenido un trato con el Señor en su vida para llegar a discernir el nombre nuevo para Josué. ¿Cuál fue el trato? Recordamos la roca, que Moisés le pegó 2 veces a la roca. Moisés sufrió las consecuencias de la desobediencia en un momento de desenfreno, ¿verdad? Y él entendió de que Dios es el que está en control, de que ese es el pueblo de Israel que Dios escogió, que no es el pueblo de Moisés solamente, sino que es el pueblo que Dios, el pueblo del Señor, la nación del Señor. Entonces, Josué corresponde en hebreo a Jesús. Y si vemos en Hebreos capítulo 2, verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía ¿a quién? A aquel. ¿Quién es aquel? Jesús, Cristo, por cuya causa son todas las cosas. Y por quién en Jesús todas las cosas subsisten. Todo lo que existe, subsiste. El propósito, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, Josué, cuando vemos que Josué, él lleva y entra al pueblo a la tierra prometida. Y después, más adelante, en la próxima semana, vamos a ver el proceso, ¿verdad?, de esa entrada a la tierra prometida, lo que llevó, que eso es precioso. Vemos un simbolismo aquí. Dijimos que todo es nuevo en el libro de Josué, todo el pecado, toda la desobediencia, toda la muerte quedó atrás y ahora todo es nuevo. Y esa entrada a la tierra prometida tipifica la salvación y tipifica la vida nueva que hay para el creyente en Cristo Jesús. O sea, cuando estamos en Cristo Jesús, ocurre exactamente lo mismo. Dios no toma en cuenta el pecado del pasado una vez tú estás en Cristo Jesús.
Dios no te reclama por el pecado del pasado, sino que Dios te hace una persona totalmente nueva en Cristo Jesús. Y eso tiene, eso es de gran significancia, de gran significado para y relevancia. Vamos a ver entonces en 2 de Corintios capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva siempre en triunfo. ¿Quién es el que nos lleva siempre en triunfo? En Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, Josué es tipo de Cristo. Recordemos que cuando el Señor se le presenta a Josué, y eso lo vamos a ver, lo van a leer cuando lo lean el libro de Josué, ¿verdad? El Señor se presenta a Josué como el capitán del ejército de Jehová, el ángel del Señor. Entonces, Josué ayudó, nos guió a entrar al pueblo, a entrar, conquistar y poseer la tierra. Y en Cristo Jesús, Él es el capitán en nuestras vidas. Él es el que va adelante. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Qué glorioso es. Ven el paralelismo. Josué, en tipo y sombra de Cristo Jesús. En el libro de Josué vamos a ver dos biografías de Josué con dos identidades de Josué. Josué, para esto no tengo transparencia, pero esto es bien fácil. Josué como hijo de Dios, se identifica a Josué como hijo de Dios. Entonces podemos ver, cuando leemos el libro de Josué completo, vemos a Josué en ese rol como hijo de Dios, pero también vemos a Josué como siervo del Señor. Cuando Jesús se refiere, ¿verdad? Dice, ya no os llamaré a ustedes más siervo, que el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os llamaré amigos, ¿verdad? Es una relación más íntima con Dios. Cuando nosotros somos siervos, nos estamos poniendo bajo la autoridad de aquel que está sobre nosotros, en este caso el Señor. Pero cuando Jesús nos llama amigos, a Él se muestra a nosotros. Es una relación donde Él se muestra, Él se revela, Él se da a conocer y Él nos muestra aún los misterios y las cosas del reino de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, es una relación de hijo de Dios y siervo del Señor. Y Jesús fue hijo de Dios, pero también fue siervo que vino en obediencia al Padre a ejecutar la obra y el mandato del Señor en este mundo, el propósito de él. Bien. Vamos a ver la crianza, aquí a tu pregunta, de Moisés. Moisés se crió en Egipto en la casa del faraón. Así que Moisés, bajo todo el prestigio, todo el glamour, pero Josué se crió en Egipto en esclavitud. Fíjense que tanto Moisés como Josué les fue dicho, quítate el calzado de tus pies. Josué a Moisés le fue dicho, quita el calzado de tus pies cuando Moisés está frente al árbol de la zarza ardiendo. En Éxodo capítulo 3, verso 5. Pero Josué se quitó el calzado cuando el Señor se reveló como príncipe o capitán del ejército de Jehová en Josué capítulo 5, verso 15.
Vemos también el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué. El liderazgo de Moisés fue un líder renuente. Él tenía mucho miedo, ¿sabes? Cuando el Señor llamó a Moisés, que si era tartamudo y todo ese tipo de cosas, o sea, siempre ponía un pero para todo, ¿verdad? Pero Josué fue alentado a liderar. A él se le delegó responsabilidad y él tomó la responsabilidad. Moisés tenía 80 años cuando él fue llamado a sacar al pueblo de Egipto, mientras que Josué comenzó su liderazgo a los 90 años. ¿Sabe que todos pensábamos? Yo también pensaba que Josué era un hombre joven. Entonces Moisés el viejo y Josué el joven. Pero Josué tenía 90 años. Moisés muere a los 120 años y Josué muere a los 110 años. Fíjense que Moisés llevó al pueblo a atravesar el Mar Rojo para salir de Egipto. Pero Josué llevó al pueblo a atravesar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Recordamos dónde se bautizó Jesús, en el río Jordán. El río Jordán, el significado es el que desciende. Jordán significa el que desciende. Jordán también marca el antes y el después. Porque si lo vemos, el pueblo de Israel tenía que atravesar el Jordán para entonces, en el Jordán, recuerdan la tarea de las conmemoraciones, hubo una conmemoración ahí y luego atravesaron hacia la tierra prometida. Pero cuando vemos la palabra iglesia significa eclesía, que significa sacados de y entrando a o enviados a. El pueblo de Israel fue sacado del mundo, atravesó el río Jordán, descendió y ven el significado del Jordán, el que desciende, o sea, la vieja vida la deja enterrada y luego sale lo nuevo. La iglesia en Cristo Jesús, la vieja vida la dejaron, se queda atrás y en Cristo Jesús somos nueva criatura. Tanto Moisés como Josué intercedieron a favor del pueblo de Dios. Tanto Moisés como Josué exhortaron al pueblo a obedecer al Señor. Tanto Moisés como Josué cumplieron el llamado del Señor al servicio al Señor. Y tanto Moisés como Josué registraron sus últimas palabras. Escribieron sus últimas palabras. Vamos a ver Josué 1:1. Josué 1:1 se llama a Moisés como siervo del Señor, siervo de Jehová. Dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que a Jehová habló a Josué, hijo de Nun, que dice de Josué, servidor de Moisés. ¿Vemos la diferencia? Moisés, siervo del Señor, y Josué, siervo, servidor de Moisés. Pensemos un momentito en la relación entre Josué y Moisés en ese sentido. Josué, servidor de Moisés, y Moisés, servidor del Señor. Y piensa un momento dado, cuando venimos a los pies de Cristo y que hay un siervo o sierva del Señor,
que nos disipula, que nos enseña todas las cosas, que nos da los primeros rudimentos. Y entonces estamos como nosotros al lado de ese siervo, sierva del Señor, sirviéndole, ¿verdad? Emulando todo eso. Y esa es la relación que había entre Moisés y Josué. Ahora bien, vemos en Josué capítulo 24, verso 29, y fíjate el cambio aquí. Después de estas cosas, murió ¿quién? Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Fíjense que al principio era Josué, servidor de Moisés, y ahora es siervo del Señor. Interesante. Y es que realmente el Señor nos pone en esa coyuntura. El siervo no es mayor que su Señor. El maestro, el discípulo no es mayor que el maestro, ¿verdad? Y entonces vamos a ver ahora la relación entre Moisés y Josué. La relación de Moisés y Josué Moisés era el mentor y Josué era el aprendiz. ¿Qué significa ser mentor? Ser mentor es enseñar por palabra y ejemplo. Está dispuesto a enseñar. Como un maestro. Pues. Como un maestro, pero es más que un maestro. O sea, nosotros tenemos un concepto de discipulado como que es transferencia de información y en realidad, no es información, es realmente información, palabra y el ejemplo. El ejemplo. Cuando yo estudiaba violín, yo soy violinista, ¿verdad? Cuando yo estudiaba violín con mi maestro, mi maestro, yo tomaba las clases de la universidad, pero las tomaba en la casa de mi maestro. Y mi maestro me enseñaba, estaba horas conmigo. Después me invitaba a almorzar en su casa. Y entonces había una relación. Y entonces todo lo que yo sé se lo debo a él, en realidad. ¿Verdad? Ya él murió y todo eso. Pero esa relación estaba dispuesto a enseñar. Josué aprende de las palabras y del ejemplo. El aprendiz aprende de las palabras y del ejemplo y está dispuesto a aprender. Y eso es un desafío bien grande porque cuando vemos una persona que es adolescente o adolescente en el Señor, que ha tomado unas cuantas clasecitas y de repente pues se piensa que se la sabe toda y todas esas cosas, pero no tiene mucha información, pero no tiene el roce ni músculo y todas esas cosas. No ha habido un ser del Señor, solamente es información. Y entonces, eso a veces podemos, eso me pasaba a mí en un momento dado, poner resistencia al maestro. Porque pensamos que la sabemos. Y eso nos pasa cuando tenemos hijos adolescentes. Un típico adolescente que se cree que ha llegado, pero no ha llegado todavía. Y todos nosotros pasamos por esa etapa. Pero en el Señor también ocurre. Vamos a ver esto. Fíjense que 2 meses antes de partir de Egipto, ya Josué fue designado comandante. Y vamos a ver cómo esos ejemplos, esas oportunidades de discipulado de Moisés a Josué, según la escritura, ¿verdad? En el tabernáculo, Moisés le llevó consigo el tabernáculo. Moisés entraba y salía del tabernáculo porque tenía que estar ocupándose de muchas otras cosas, pero dice que Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué permanecía en el tabernáculo. En el monte de Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas de la ley la primera vez, y en la batalla, en la batalla contra Amalek, que ocurrió, Moisés designó a Josué a ir al frente. ¿Y qué hacía Moisés? Levantaba las manos
y prevalecía mientras tenía las manos levantadas. Y es interesante porque en esa batalla que ganó Israel contra Amalek, dice la palabra en Éxodo capítulo 17, le dijo el Señor a Moisés: dile al oído a Josué que raeré de toda la faz de la tierra, no quedará rastro de Amalek. Pero fíjense que lo dice en español, dile al oído. En inglés, en la versión King James y en el original, dice: ensáyale en el oído a Josué. O sea, vuélveselo a repetir muchas veces hasta que se le quede grabado en la cabeza de que yo raeré de toda la faz a Amalek. ¿Ve? Entonces, el mensaje, esa lección en Éxodo 17, donde Josué respondió a esa responsabilidad que le fue delegado de ir adelante, ¿verdad?, en el ejército de Israel, y Moisés orando o levantando sus manos al Señor, es un mensaje para Josué directamente. Eso fue una enseñanza de discipulado a Josué directamente. Estaba en la batalla, Moisés dependiendo del Señor todo el tiempo, y la enseñanza de Moisés a Josué era que si tú vas a entrar en una batalla y tú vas a ser la persona que vas a entrar al pueblo a la tierra prometida, tú tienes que depender continuamente del Señor. Y nuestras vidas en el servicio del Señor, nosotros tenemos, es vital, es importante que nosotros tengamos dependencia total del Señor, total dependencia del Señor. Y eso se aplica. Ven la aplicación a nuestras vidas en todo esto. ¿Quién era Josué? Josué era un siervo que temía al Señor. Josué era un siervo que creía en el Señor. Josué era un siervo que obedecía al Señor. Y Josué era un siervo que glorificó al Señor. ¿Saben? Temía al Señor. Josué nunca usurpó la autoridad de Moisés. Josué siempre le temía al Señor. ¿Qué dice la palabra en Proverbio? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Un siervo que creía en el Señor, que conocía al Señor. Ya lo vimos, ¿verdad? Lo mencionamos, que Moisés iba y entraba al tabernáculo, pero Josué no se apartaba del tabernáculo. Tenía sus ojos puestos en el Señor. Un siervo que obedecía al Señor. El Señor hablaba y Josué hacía. Un siervo que daba gloria a Dios. Le reconocía en todo tiempo. De la misma manera que Jesús temía, creía, obedecía y glorificaba al Padre. El Padre que está en los cielos. Josué, tipo de Cristo. Vemos el testimonio de Josué y el testimonio de nuestras vidas en Cristo Jesús, para Cristo, en Cristo y para Cristo. Pastor Pepe en la